Esto es Merendando con Próceres. Hoy nos acompaña el profesor Alexis y el licenciado en Ciencias Ocultas, Quique. Sí, Hipólito Bucha. Exactamente. Personaje interesante de la historia, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Por eso digo, hoy vamos a hablar en el personaje que me toca. En este estreno. En este estreno, una premia. Es Vamos a desandar la vida de un hombre que parece una contradicción caminante. Escuchen esto: un marino que se hizo soldado de caballería, un libertador que murió como opresor y un francés a quien grabó su nombre en el acero de nuestra independencia. Hablamos de alguien que San Martín definió como temerario y osado. Hablamos de Hipólito Bucha. Se animó a todo. Casi todo. Casi todo. Pero yo, al igual que mi tía Marta, pensamos que hay dinero de por medio. Lo dejo ahí, vamos a ir desarrollando. Vamos a ir, pero a ver. Cuéntenme ustedes de la Madrid. No, vos me pusiste en un brete acá porque me decís hay dinero de por medio. ¿Y dónde no hay dinero de por medio? A mí me contaron de que era una cosa, que estaba el honor, que había ideales, que había libertad, que había amor, que había principios, pero resulta que se aprovechan el que roba un ladrón tiene señal de perdón. Sí, así dicen, sí. Así dicen. Yo, que conozco un poquitito chiquito de la Madrid, creo que la Madrid no. La Madrid sí era un patrullo, pero bueno. No sé. Se me cayó no lo sé. Escuché el ruido que se me cayó el ídolo. Porque te digo que después de cuando tengo que empezar ya mi personaje. Sí, por supuesto. Ya, bueno. Pongamos en contexto, entonces estamos hablando de la década del 10, del 20, del 30. Exactamente. Este muchacho nació en 1798. 1798. La Madrid nace en... algunos dicen 1785 y otros 1795. Son 10 años. ¿Por qué? No sé. Parece que me hay un documento firmado. Bueno, en esa época en Tucumán se nacía y después te anotaban. Sí. A mí me pasó con mi suegro. Y a mi vieja, ¿qué pasó? Nació el 15 y la anotaron el 18. Bueno, en fin. Pero la Madrid, particularmente, cuando tomó posesión de La Rioja, se mandó para que cagadas. O sea, no quiero, entró mal al personaje. La Rioja. En La Rioja, claro, porque era enemigo, pero total del Chacho Peñarol. Igual que Patilla, igual que el otro, ¿cómo se llamaba? El Malego Ferreira. ¿Cómo las cosas se van repitiendo? Como decía Pachi. Exacto, la historia es un cementerio de imperios caídos. Sí, qué buena frase. Sí. No es mía, es de Sartre, ¿eh? Mira. Y bueno, todos subordinados en la década del 10, por eso te preguntaba y ponía tanto hincapié en la década del 10 al 20, porque estaban todos La Madrid, Dorrego, Lavalle, etcétera, eran coroneles o teniente coroneles de Belgrano y San Martín, que eran los que comandaban la cosa, ¿no? Belgrano sin carrera militar aparte. Sin carrera militar. Sí, San Martín sí, Belgrano no. Sí. Pero bueno, no nos metamos en el tema. Es muy grande el tema. Me acuerdo de Belgrano, del papá de Belgrano en la aduana y todo eso, y me hace mucho ruido. No, Belgrano en la aduana, aparte de Belgrano, porque Belgrano estuvo 16 años trabajando en la aduana. Sí, desde 1794 hasta 2010. Pero nos vamos de nuestro personaje. Nos vamos de nuestro personaje. Bueno, entonces la Madrid, tanto como otros tenientes coroneles, algo así por favor. Gracias. No. Subordinados en su jóvenes aparte, estamos hablando de tipos de 24, 25 años. En mi caso es más chiquito. Ajá. ¿Más chiquito? Mirá.
Y hablamos de gente de esa edad, ya la Madrid, digamos, a las órdenes de Belgrano es un tipo muy incómodo. Porque tenía ideas. Ese es para otro capítulo. Sí. Ese es para otro capítulo. Tenía ideas. Sí. Liberal, absolutamente liberal. Venía del mismo francés, absolutamente. Escribió un par de libros de economía liberal. Sí, la economía política que recién hacía como ciencia. Totalmente. No nos vayamos de tema. Sí, nos vamos. Sí, nos vamos. Y entraron en la década del 10 como a las milicias y subordinados de estos dos, ¿no? De San Martín y de Belgrano. Pero ya en la década del 20 cambia la historia, porque la cuestión política se abre. ¿Entendés? Se abre, entre unitarios y federales. O sea, la idea es, ¿qué vamos a hacer? Unitarios, federales, republicanos, monárquicos, bla. Habría que ponerse la camiseta. ¿Para qué lado hay que patear? Claro, había otra discusión. ¿Para qué lado se patea? Dijo uno. Había otra discusión ahí. Entonces, la Madrid tomó parte por los unitarios. ¿Qué vendría a ser los unitarios? Y los unitarios son los que querían un gobierno, digamos, como tiene Perú en este momento. Perú es una república unitaria, no es una república federal como somos nosotros, donde cada estado provincial tiene su pedazo de soberanía. Decimos federal y no confederado. No, es distinto. Confunde los términos. Claro, es distinto. Federal y unitario. Buenos Aires, que es el centro de, en ese momento, el centro de la cuestión política, quería que llevar el mando. ¿Por qué? Por varias cuestiones. Yo creo que primero, esta es una opinión mía personal y no otra, ¿no? Primero por soberbia. Y segundo porque tenía los recursos, que era la aduana. Sí, en ese momento. En el 20. Ahora también. En el 20, pero antes vivían del contrabando, recordemos todos los problemas que tuvimos. A Buenos Aires era ninguneado por todo el virreinato de Río de la Plata, si no tendríamos independencia. Claro, era el virreinato más pobre, digamos, ¿no? De todos, porque no tenía nada. No teníamos nada, pero Ni nada de oro, nada. Nada, ni oro, ni plata, ni nada. Todo venía de Potosí, lo más cercano posible era de Potosí. Entonces, la Madrid entra en esa cuestión y después se tiene que dividir políticamente, porque ya empiezan otras preguntas más allá de la independencia, más allá de Fernando VII, que había vuelto a España y se había instaurado de vuelta la monarquía, etcétera. Muchas preguntas como ¿qué vamos a hacer? ¿Una república? ¿Una monarquía? Bla. Ese tipo de cosas. Mi pregunta. Tu pregunta. Es, ¿por qué la Madrid era tan malo? No era malo. Era temerario. Temerario. Si lo tenemos que comparar hoy yo lo comparo con Zaineldin, perdónenme, hoy lo comparo con Zaineldin. Está muy bien, sí, me gusta. Porque eran tipos muy bravos y que el estado político no sabía dónde acomodarlo. Exacto. Entonces le empezaban a dar quimeras y se no, vos te andás a buscar el santo criado. Y lo mandaban para allá. Y el tipo lo encontraba. ¿Cómo puede ser que encontraste el santo criado y te mandé para que no lo encontrara? Lo encontraron. Entonces, ¿de dónde sacó ese temperamento? Porque de repente mi personaje, que es Bouchard, lo saca de una serie de desilusiones porque él tenía muchos ideales, él intervino en quimeras junto con Napoleón, y un día Napoleón hizo la que conocemos nosotros los argentinos, dice que me pongan de emperador, y el tipo se le cayó el hilo. Pero Exacto, para eso, Bouchard se comió campañas como la de Egipto, la de Siria, la expedición de Saint-Domingue en Haití, y conoce al abuelo de su kriptonita, que era este muchacho, el coronel no me sale nunca el nombre, Cochrane. El abuelo de Alexander Cochrane, fue uno de los que le hizo la vida imposible a los franceses, que limpió los barcos, le bloqueó los puertos, le dejó sin comer,
hizo sufrir a los franceses. Con el tiempo se encuentra con el nieto este, que era el Lord. Mucho tiempo pasó entonces. Sí, pasó mucho tiempo, pero terminó muy mal la cosa. Y con plata por medio parte. Sí, ¿viste? Y lo que te dije recién. No, lo que yo comentaba es que si bien Bouchard nació en 1780 en, ¿cómo se diría esto? Blancs-les-Mimosas. Bueno, queda cerquita queda muy cerquita de Saint-Tropez. Y ahí nació un señor que no se llamaba Hipólito, se llamaba André Hyacinthe Bouchard. Un nombre que suena calma, pero pronto se vería envuelto a pólvora, dijo mi tía Marta. Entonces, como él creció... Mi tía Marta fue muy importante en tu vida. Sí, no, mi tía Marta me acompaña todo el día. Todo el día me acompaña mi tía Marta. Para todo, mi tía Marta me acompaña. Esa no falla nunca. Mientras que esté enchufada, funciona. Perfecto. Por eso decía que este chico André creció en una Francia convulsionada por la revolución, jugaba en los muelles, con los barcos, la guerra, como todos los chicos, nada más que ahí era de verdad. Obviamente lo primero donde tiene edad se mete en las batallas napoleónicas, que eran tan quimeras como las que años después tuvo con San Martín y Almirante Brown. Y bueno, ahí conoce su kriptonita, como dije antes, que era Croquet, el abuelo. ¿Por qué? Porque fue en esas batallas donde nació su desprecio absoluto por la corona británica. Si había una cosa que le molestaba a Bouchard era que le rompan el malbón y que la monarquía. Monarquía no quería comer nada, no se ponía ni la coronita de McDonald's. No quería. Monarquía. Monarquía no. Así no, hijo. Así no dijo. Así de costado no. No. Entonces, claro, dice, este odio político era personal. Por eso, años más tarde, cuando se cruzó en el Pacífico con el inglés, Lord Croquet no iba a ver solo un rival, sino al representante de aquellos que humillaron a su primera patria. O sea que la semilla de la rivalidad mortal entre ambos se plantó en las costas de Egipto mucho antes de llegar al Río de la Plata. Que si le cuento lo del Río de la Plata, le pregunto a mi tía Marta, le digo, pero escuchame una cosa, ¿qué vio en Buenos Aires de 1809 para quedarse? Porque imagínate lo que debe haber sido, contexto. Imagínate lo que debe haber sido Buenos Aires en 1809. Sí, lo pueden ver, lo pueden ver, si van a Luján, lo ven, la maqueta la ven, no lo pueden creer. O sea, un tipo que deja París y viene a Buenos Aires de 1809, muchachos, una cosa muy rara, pero claro. Una maquitada, imagínate. ¿Qué vio el tipo? Un barrial. ¿Qué vio el tipo? ¿Quién vio? El amor. Sí. Pensé que hubiera sido la plata. No, ahí todavía la plata no. Vio el amor. No, el tema es que nosotros teníamos un pequeño problemita. Teníamos una batalla y teníamos 3 barcos. Ahí llega la batalla de San Nicolás, que contrariamente a lo que nos enseñaron en el colegio, que nuestra bandera no ha sido jamás atada a ningún carro de la... Bueno, sí, nos dieron contra el piso, nos hicieron percha, así como suena. ¿Por qué? La de San Nicolás fue el 2 de marzo de 1811, primera batalla naval, bautismo de fuego de nuestra queridísima Armada Argentina. Nos dieron contra el piso. ¿Por qué? Teníamos disparidad. Nosotros teníamos 3 naves. Siempre el problemita... Bueno, estamos empezando recién. Claro, 3 naves. Claro. Pero era bueno tener 3 naves porque después de esta batalla, en la cual el único que sobrevivió, acá murió Azopardo. Les digo para los muchachos de la facultad que hicieron el documental, Azopardo se pronuncia en argentino, Azopardo, no es Azopardo, es Azopardo, como la calle. Bueno, vi un documental de unos muchachos de la facultad que me quedé atónito. Ahí muere Azopardo, tomado prisionero y muere Azopardo. Teníamos la nave 25 de mayo y la americana contra 7 buques realistas de Montevideo que estaban
armados con una tripulación profesional. ¿Te suena de algo? ¿Perdón? ¿Te suena de algo? Archipiélago, o sea, nosotros, o sea, siempre el débil, David y Goliat. El débil contra el fuerte. Acá el único que aguantó los trapos fue Buchardo. Y San Martín, amén de la derrota, cuando vio el parte de guerra y vio lo que pasó en San Nicolás, dijo: este muchacho, llámenmelo. Sí, ¿Por qué? Porque sí. en ese momento San Martín estaba formando lo que vendrían a ser los boinas verdes argentinos, que son los granaderos. El que iba Algunos sándwich de miga más tarde. a después me parece que Bueno, no. la Lo Madrid, voy a defender a Buchardo. la Madrid, Lo voy a defender. La No, Madrid pero- era un ejército. Rambo era un loco. La Madrid, soldado. un tipo que estuvo en más combate que los combates que tuvimos nosotros. Porque nosotros no tuvimos 114 combates. El tipo tuvo guerras personales, no sé contra quién peleó. Mirá, por eso vuelvo al. ¿Estás grabando? Vuelvo al principio de la cuestión. O sea, hay que dividir las décadas entre el 10, 20 y del 30 al murió, 1857. Porque depende de dónde el tipo se paró, el tipo peleó. ¿Me entiendes? El tipo peleó del 10 al 20 o al 20 y pico para la independencia, ¿no? Para sacarse a los españoles encima. Sí, otro que había a los españoles. Claro, exacto. Entonces estaba codo a codo con Dorrego, que fue el padrino de un hijo de él, que tuvo 13 hijos, el 13, porque en aquella época tenían muchos hijos. Qué bárbaro. Tenía muchos hijos, pero no como una cuestión de decir, ay, vamos a ponernos a tener hijos, etcétera, etcétera, sino porque era una especie de reaseguro, porque muchos morían a los 3 días o 3 meses, ¿entendés? Por la cantidad de enfermedades que había. Entonces capaz que de 13, Por la mortalidad infantil. claro, exacto. Entonces capaz que de 13 sobrevivían 6 o 7. Los demás morían, en serio. Y claro, él tuvo padrinos, los hijos de él, de la Madrid, fueron los padrinos de algunos de los hijos fueron Rosas y los Remos, que eran federales. Y después fueron federales. Y él era unitario, pero después del 20. Después del 20. ¿Entendés? Cuando se dividió el agua entre, ¿qué vamos a hacer? ¿Un país unitario o un país federal? Y él decidió hacer unitario. Unitario. Entonces luchaba con los unitarios. En estas guerras civiles que fueron eternas aparte, porque fue una guerra, ten en cuenta que la guerra civil de los unitarios y federales duró desde 1820 y pico hasta la llegada de Mitre y un poco más, hasta la muerte de Urquiza, básicamente, 1870, son 50 años de guerra civil, una locura. Entre unitarios y federales a ver quién manda, si manda a Buenos Aires, si manda... ¿quién carajo manda? No se sabe nunca. No se sabe nunca. ¿Quién carajo manda? Mientras tanto en el mar, este chico que todavía se llamaba André Chanté llegó a Buenos Aires en 1809, le recuerdo, en los últimos meses del virreinato. Imaginen este francés veterano de 1000 batallas caminando con Napoleón, llegando a las calles de nuestra revolución. ¿Qué tal, aquí aparece nuestra primera incógnita, que era lo que estábamos discutiendo recién para la cámara. ¿Qué le habrá gustado tanto de Buenos Aires que lo cambió por Francia? Quizás no fue solo el aire de libertad. Aquí conoció anótelo, señora, Norberta Merlo, la mujer que se convertía en su esposa y su ancla en la tierra. ¡Qué poeta! Qué poeta, sí, qué poeta. Al estallar la revolución de 1810, Buchar no duda, se pone a disposición de la primera junta de gobierno y va a la batalla de San Nicolás, que como ya les expliqué antes, nos aniquilaron. Y tuvimos un problema. Teníamos un marino de excepción, mucho terreno por conquistar,
San Martín preparando una campaña libertadora para echar a los godos de Chile, a los realistas del norte. ¿Qué año fue eso? No lo tengo, pero podría ser 1812, bueno, Un poco más. Pero yo lo que quiero explicar que no teníamos barco. Entonces es donde este hombre decide hacerse argentino de pura cepa y se enrola con San Martín, que ya le había echado el ojo, y se va a la batalla de San Lorenzo. Y ahí nace un mito, que es que él le salvó la vida a San Martín. Van a recorrer los lugares de internet y van a ver, no, porque Bouchard le salvó la vida, pero lo pusieron a Cabral porque Bouchard es francés. No es eso. En la guerra se necesita un plan de acción. Entonces, para que Cabral salve a San Martín del ataque, porque San Martín había quedado abajo del caballo, Claro, era sí, muy sí, chiquito, lo que sabemos. se necesita un plan de acción. Este hombre, Bouchard, no tiene mejor idea que arremeter a lo loco contra el centro neurálgico del ataque español, matando, degollando al señor que tenía la bandera. Así como un Godzilla. Entonces, le dio, así como todo bueno. Le dio. Y ese acto de locura y heroísmo hace que se distraigan y Cabral pueda sacar de abajo del caballo a San Martín. Por eso San Martín, en unas palabras que tengo que encontrar por alguna parte, que no lo voy a encontrar, Soldado heroico. no, dice en el parte oficial de San Martín que le pasa al gobierno, dice: la bandera que estos bárbaros tenían en el centro ha sido tomado por el intrépido y bizarro alférez Hipólito Bouchard. Y ahí ya se transformó en argentino, ya se puso la camiseta, las tres estrellitas y vamos a Argentina. Cuénteme usted, en ese entonces, ¿qué estaba haciendo la Madrid en San Lorenzo? No, peleando por la independencia. O sea, del 10 al 20 todos peleaban por la independencia. Es lo único que había, no había otra cosa. O sea, el paradigma de la época, del 10 al 20, 20 y pico, ponele antes de la guerra civil, era, bueno, hay que sacarnos a los españoles de encima, al sistema monárquico, la metrópolis, etcétera, etcétera, de encima. ¿Entendés? Estoy diciendo muchas cosas en internet, ¿no? No, pero a mí esas cosas me hacen ruido porque, así entre comillas, ¿no? Bueno, lo hablamos en otro momento, más cerca del 12 de octubre, pero Bueno, nos sacamos a los españoles de encima. Sí, No habrá sido el mismo error que cometieron los mexicanos, ¿no? Que se sacaron a los españoles de encima y perdieron el 60% de su territorio. No sé, lo dejo ahí para que usted lo piense. Sí, tal cual. ¿Qué hacía la Madrid en ese momento? Peleaba con Dorrego, con Lavalle, que eran hermanos de la causa, digamos, ¿no? Y subordinados de San Martín y Belgrano, que eran los dos más corongas del tema, que mandaban. Y bueno, y en esa estaban. Y hubo muchos combates, pero no batallas, porque no eran batallas así de decir miles de personas, no sé, 5.000, 7.000, 10.000, no, eran combates chicos, como el combate de San Lorenzo que acabas de nombrar, que no fue una batalla, o sea, enorme, fue un combate chico. Sí, como todo lo que había en esa época, pero Claro, tampoco no había claro. cuerpo. No había cuerpo que lo aguantara. Claro, no había tampoco, cuerpo que lo aguantara, exactamente. Entonces iba San Martín al frente de ponerle, no sé, 300 hombres, pero como mucho. Yo siento que éramos muy pobres nosotros. Éramos pobres. Bueno, seguimos siendo. Muy pobres. Muy pobres. Seguimos siendo. Pero más allá de eso, se hacía lo que se podía. Y aparte San Martín lo sabía dirigir muy bien. Sabía sacar provecho Sí. de las miserias humanas, de los pocos recursos y de la gente que tenía. Sí. Sabía sacar lo máximo a la persona que tenía subordinada. Exacto. Un jefe excepcional. Total.
Porque eso es fundamental. Porque Sí. cuando vos a una persona le pedís más de lo que puede dar, generalmente se transforma en negativo. A mí siempre me dicen, más termina, a veces mucho termina siendo menos. Sí. Entonces le saca el máximo. Exacto. De mi ídolo, Buchar, sacó el odio. El odio a full y usó esa temeridad y ese odio, esa bronca, para que el tipo arremetiera contra todo de San Martín. Pero bueno, en agosto, Muy inteligente San Martín, muy inteligente. en agosto de 1813 solicita y obtiene la Carta de Ciudadanía de la provincia de Río Plata, entonces Buchar se transforma en argentino. Su matrimonio con Norberta Merlo, y digo argentino, acuérdense que digo argentino, esto después lo vamos a charlar. ¿No dice Provincias Unidas? Sí, la carta sí, Ah, la carta de Provincias Unidas. ok. Por su matrimonio con Norberta Merlo, como les conté antes. Y el nacimiento de sus hijas consolida el arraigo a Buenos Aires. Hacia 1815, el gobierno argentino, sin fondos, anótelo, ¿Qué año? Perdón. 1815, 15, directorio. un añito antes de la independencia. Directorio, Carlos María de Alvear. Sí. Y sin flota propia, recurre al sistema de corso. Ahí es donde mi nieto me preguntó, ¿tiene algo que ver los cometas de Boedo? No. Corso viene de corsario. Era el corso, el sistema de corsario es robar, hacer piratería, Una patente. hacer piratería patente. con el aval Una del patente. Estado, Exacto. cobrando una comisión. Exacto. Una cosa, yo la verdad que acá cuando miraba esto digo, ¿qué pasó acá? Una locura. No tenés que ir muy lejos. No, pero bueno, Tema. sin fondo, pero escuchen esto, recurre al sistema de corso. Inversores privados financian la guerra en el mar a cambio de una parte del botín. El quinto. El quinto era. Buchar recibe el mando de la Sumaca. Ahora me van a preguntar por Twitter qué es la Sumaca. La Sumaca es como un barquito muy chiquito de dos mástiles, que no es ni siquiera corbeta, no es nada. La Sumaca es un barquito, lo pueden ver en el museo que fui del Tigre, Ajá. que es blanquito, parece una carroza. Bueno, en eso salieron. Pero claro, acá había un problemita. Pese a su formación napoleónica, ¿y con quién lo ponen? Lo ponen a trabajar bajo el mando de Guillermo Brown, que no es inglés, es irlandés. Ese no tiene un ojo tapado, ese tiene dos ojos. Ese tiene dos ojos. Terrible. Entonces lo pusieron con el más gato de todos los gatos. Para mí Guillermo Brown era lo más, ¿no? Una alianza forzada por la necesidad y el pragmatismo contra la rigidez técnica de los españoles. ¿Quiere que siga avanzando? Sí, por favor, me encanta. Ahí arranca la famosa Batalla del Pacífico, entre 1815 y 1816. Las Provincias Unidas lanzan el primer golpe estratégico a la campaña del Pacífico, cruzan el Cabo de Hornos que para todos siempre fue inexpugnable, sobre todo para un señor que 200 años antes lo quiso pasar, como Magallanes, y que se terminó comiendo el cuero de la verga. No es eso. El palo mayor se llama verga y se recubría con cuero. Así era. Sí. No, porque yo lo vi a aquel, ¿no? Sí, Miró raro. Miró raro. Sí. Pero bueno, no quiero hablar de ese tema. Después vamos a hablar de Magallanes. El tema es que partieron con 3 barquitos que eran hacia el Pacífico, que eran barcos mercantes disfrazados de barcos de guerra. Así como ¿Disfrazados? ¿Por qué disfrazados? Porque, por ejemplo, en el caso de la Sumaca, la equipó él mismo. Era un barco mercante, él le hizo un blindaje. Ajá. Y le metió 18 camiones
Buchón le metió 18 cañones. Y a él le gusta Va tremendo. para salir salimos con todo. Con todo. Con todo. Mientras tanto, el señor Guillermo Brown iba en su fragata Hércules. Un señor más Que compuesto. no tuvo un hijo que se llamaba Herculito, no. Hércules. Más compuesto, más británico, digamos, ¿no? Sí, claro. Y después había otro barquito más que no sé cómo se llama. Bueno, lo mejor que hicieron fue atacar el puerto del Callao en Lima, y realmente fue una batalla que duró varios días, si no meses. Primero con un bloqueo, algo parecido a lo que está pasando hoy por allá por el otro mar, ¿no? El centro logístico de la ciudad militar más importante de España en el Pacífico. La puerta de entrada a la ciudad de los Reyes. Los corsarios argentinos demostraron que el poder español ya no era absoluto en las propias aguas. Para mí era realidad virtual, porque ellos seguían teniendo 200 barcos y nosotros 3. Una cosa muy loca que no la termino de entender ni yo ni mi tía Marta. Pero bueno, con 3 barquitos nosotros fuimos. Te digo que la próxima viene tu tía Marta acá, ¿eh? Sí, ¿La sabe tía mucho, Marta? sabe mucho, mi tía Marta sabe mucho. La traemos. Mientras los españoles, acá hubo un temita. Escuchen esto, porque esto es muy importante. En 1816 la campaña termina en tragedia cuando el almirante Brown es capturado en Guayaquil tras encallar su barco. Recordamos que Hércules era muy grande y dijimos que la Sumaca era un barco mercante. Eso podía andar por cualquier parte, podía andar por la ruta 2, por la ruta 3, porque era una cáscara de nuez. Entonces, el que queda encallado es el almirante Brown. Ahora, hablando de la bravura del almirante Brown, era una carnicería, nos estaban masacrando. En un momento se envuelve la bandera argentina el almirante Brown, que esto figura en una carta que San Martín le relata no sé a quién. Se envuelve la bandera argentina y con una antorcha amenaza a volar la Santa Bárbara. Le dice: detengan esta masacre porque volamos todos. Dejen ir a mi gente, no matemos a nadie y captúrenme a mí. Era gente que se tomaba las cosas en serio. Muy en De serio. verdad que sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenía mucho más valor enjuiciar al almirante Brown, que era enemigo de España y enemigo de Inglaterra, porque acuérdense que era irlandés. Tenía muchísimo más valor que agarrar a unos criollos que no sabían nada, que estaban a bordo con él, porque recordemos que nuestros marineros no tenían nada, y tenían menos que los soldados que tenía San Martín. Entonces lo van a enjuiciar. Cuando se entera de lo que estaba pasando, Bochán captura a todos los diplomáticos de Guayaquil, sobre todo al gobernador. Baja la bandera y atadito al mástil de la bandera le ponen al gobernador de Guayaquil. ¿Viste? O me entregan a mi amigo personal, el almirante Brown, o acá se pudre todo y quemo la ciudad. No solamente lo voy a matar a este señor, a todos los diplomáticos, que le quemo la ciudad. Imagínate los tipos, estos están todos locos, están recontra locos. Dice: no, le devolvemos al almirante Brown. ¿Qué hizo Buchán? Este es fabuloso. Dice: me faltan garantías para devolver al gobernador. ¿Cómo le faltan garantías? Sí, queremos plata. Le cobraron 22.000 pesos fuertes a Guayaquil para liberar a los... Recordemos que la Hércules, para que tengan en contexto, la fragata Hércules costó 25.000 pesos. No sé a qué empresario, pero costó 25.000. A Guayaquil le cobraron 22.000 pesos fuertes para soltar al gobernador de Guayaquil. Un muchacho que hoy, la verdad que está ahí. No salía falta un muchacho como usted. Por Con todo esto, señores, el Chipiti y Fogonazo, o sea, el almirante Brown y el almirante Buchán, volvieron ricos a Buenos Aires. Ricos, con los bolsillitos llenos. Dice: vamos a planear cuál será nuestra próxima aventura. ¿Qué vamos a hacer, Pinky? Vamos a conquistar el mundo, de verdad.
Así fue. Dijeron, vamos a recorrer el mundo y salieron con los 3 barquitos a recorrer el mundo. Y ya les voy a contar cómo sigue la historia. Cuéntenme ustedes de la Madrid. Bueno, porque estamos en la Madrid, estamos en el año 1816, dijimos. 1818. usted estaba por el 22. 22. Bueno, ya estábamos en las guerras civiles, ¿no? Militares federales. Sí, sí. Nos encontramos ahí con la Madrid y varios de sus enemigos, pero el más importante va a ser sin duda Facundo Quiroga. Tremendo. El tigre de los llanos, tremendo. Entonces él se va a enfrentar en varios combates, no digo batallas, sino combates, porque fueron cosas chicas. Desde el bronce, desde acá se ve como, viste, no, eran cosas de 150, 200 personas, no más. Y morían 20, 30, 40 con él. La Madrid estaba en ese momento, ya se había definido políticamente por el unitarismo, apoyando a Rivadavia. Rivadavia es una especie... Claro, El iluminado, decía Sarmiento. sí, el iluminado, ese Sarmiento, y no es que apareció así, no nace en un repollo. Rivadavia viene ya desde 1813, 1814, de los triunviratos. Desde el primer triunvirato, segundo triunvirato, ya era uno de los triunviros o secretario y tratando de imponer sus ideas, ¿no? Entonces, cuando llega la década del 20, hay que definir, para acá o para acá. Entonces, la Madrid se define para el lado de los unitarios. Era una idea de gobierno sin constitución, no había constitución. Había habido un intento de constitución en 1819, solamente sancionado por Buenos Aires. Las provincias, nadie presentó un diputado, nada. O sea, la sancionaron, no tuvo éxito, absolutamente caída. Entonces viene esa década del 20 en donde empieza mucho quilombo, hay mucho quilombo en las provincias, cada una defendía su soberanía. En Entre Ríos estaba Pancho Ramírez, la Liga de los Pueblos Libres con Artigas. En el norte había otro tanto. Es un personaje muy interesante que, mira, que nos estamos olvidando en este momento, que habría que incluirlo para una próxima, es Güemes. Güemes es Güemes, totalmente, es un personaje. El preferido de don Felipe. Ese es el preferido. Sí. Él está casado con Güemes. Sí. A mí no me causa mucho. A mí me gusta Güemes. Me gusta Güemes por el papel que cumple y aparte por su intensidad, ¿no? ¿Sabías que Güemes toma un barco a caballo? Sí. Por eso es la historia que cuenta don Felipe, la cuenta constantemente. Tremendo lo que hace Güemes. La señora que está mirando, explicarle cómo tomó Güemes el barco a caballo. El barco a caballo, creo que lo conté en tu casa el otro día, ¿no? Estábamos comiendo, sí. En una bajante, vienen las invasiones inglesas, Güemes tenía, no sé, 18 años, 19, no más. 19. Sí, muy joven. Y aprovecha una bajante del río, en ese momento no había puerto como hay ahora, y los barcos quedaban a 200, 300 metros de la costa. ¿No? No menos que eso. Mucho menos como ahora, porque ahora no hay más agua. Claro, bueno. Entonces, Güemes aprovecha la bajante y se manda con el caballo a ver al barco y los acompaña, le dice a los que están con él, que son 4 o 5 más, que lo acompañen y toman el barco, una cosa que nunca se vio en la historia militar del mundo, de la historia militar del mundo, ni de Alejandro Magno, ni nada. Sí, porque estuvo cerca lo de la vuelta obligado, pero era de disparaban de la costa. Claro. No iban a caballo a tomar el barco. No. Y aparte el río es profundo. Sí, sí. En obligado. ¿Cómo es San Pedro, no? No, en San Pedro. Sí, está ahí. No me sale ahora. Sí, por ahí. Pero no, imposible. Nunca pasó eso en la historia del mundo, militar del mundo. Que una persona. Ramallo. Ramallo. Entre Ramallo y San Pedro, vuelta obligado. Que la historia militar, ni Julio César, ni Alejandro Magno, ni tomaron un barco a caballo. Nadie. Que también perdimos. Porque si te la cuentan que ganamos la vuelta obligado, no ganamos. No ganamos. No. También perdimos. Sí, también perdimos. Igual fue una gesta, Y alguien le sabe. Sí, pero bueno, me refiero. Es otro capítulo. Es otro capítulo. ¿De qué estás hablando? Estabas hablando de Güemes,
hiciste como una llamadita de Güemes. Bueno, la Madrid. Volvemos a la Madrid en la década del 20. Bueno, tiene que tomar partido, ¿no? Porque ya se empezó a definir la cuestión, ni más ni menos que como seguimos hoy, de este lado o de este lado, ¿me entendés? Y los distintos modelos de país. Rivadavia en el 23-24 trata de hacerse con la presidencia de facto. ¿Y vamos bien? Sí. Con la presidencia de facto no lo vota nadie, porque nadie lo quería, aparte. Digamos que Rivadavia es una especie como de Sturzenegger de la época. A mí no me gusta para nada Rivadavia. Nada, no me cae nada. Sarmiento lo llamaba el iluminado porque hizo un puerto donde no había agua, hizo un pozo de agua en Chacarita, pero donde no había habitantes. No. Sí, había que facturar, pero tenía unos muchachos que no quiero asociarlo con la gente de ahora, pero había unos muchachos, que era el señor Madero. El señor Madero era el señor que te hacía un asado bajo el agua. Casualmente es igual que el puerto. No es el mismo, ¿eh? No. Aclaremos que no es el mismo. Casualmente. Sí. Casualmente. Sí. Una casualidad. Una casualidad. Entonces, no lo quería San Martín, no le pagó a Belgrano. Se odiaba. Es más, se odiaba. No es que Entonces no es se como que querían, viste, se como que odiaban. no. O sea, en mi cuadro de los odiados es Rivadavia, que para los millennials les cuento. Al aire para que preguntarles, ¿usted sabe dónde está Rivadavia? ¿Dónde descansan los restos de Rivadavia? Sí, en la catedral. Oh, me retiro, discúlpenme, pero me retiro. Buen programa. Chao, adiós. A ver, milenia. En la catedral está San Martín, un señor que durante 30 años... Varios obispos, o sea, abajo. Este es de la cúpula, este es catequista. ¿Pero puedes creer esto? A ver, San Martín durante 30 años, me pongo más. Pues yo tengo una hija así, me mató. San Martín durante 30 años pidió que lo traigan a su tierra y no lo traían. Y Rivadavia pidió expresamente que no lo trajeran. ¿Y sabe dónde descansa? En Plaza 11. Está el mausoleo de Bernardino Rivadavia. Es un monumento de la reputa madre, arquitectónicamente hablando. Y mientras tanto, nuestro general San Martín, que hizo de todo para la libertad de América toda, porque si usted va a la Casa Blanca hay una estatua de San Martín. Sí, así es. Ahí donde está la película, donde hicieron la película de Forrest Gump, está la piletita con el obelisquito, ahí tenemos un caballito igual que el que está frente a la Casa de Gobierno. Sí, el de Belgrano, sí. Así que imagínese lo que fue San Martín. Y el otro que odio, que no me gusta para nada, es Carlos María. Sí, Carlos el María. creador de la Carlos María. El creador de la El abuelo de Marcelo Torcuato. Exacto. Sí, exacto. Pero no, lo dejo de continuar. Bueno, ¿de qué estaba? ¿En dónde estaba? Me perdés, me hablas tanto. Pero, ¿qué quiere que haga? Pero mire lo que dijo. Bueno. Estamos en manos de esta gente bota. No sé qué decir. Es difícil el tema. Es difícil. ¿Ves cómo usted se distrae? Bueno, sigamos con... Bueno, y estábamos hablando de la Madrid y su enemigo archi, ultra, mega, super, que era Quiroga, que era federal. Entonces ellos se encuentran en la batalla del Tala, pierde la Madrid, mal. ¿Otra vez perdón? Sí, pierde la Madrid, pierde. ¿Tenemos a partidos perdidos que ganan? Lo que pasa es que Quiroga era muy bravo también, sí, muy bravo. Ya estamos hablando de la década del 20, 1820, 1835, ¿sí? Ya se terminó la independencia, ya se firmó, ya está, listo, chao. Ahora viene la cuestión política, que es la cuestión unitarios federales. Entonces se enfrentan la Madrid con Quiroga y vienen 14, 15 montoneros federales, estamos hablando, ¿no? De Felipe Varela. No, de Quiroga estamos hablando. Sí, no, que le digo los montoneros de Felipe Varela. Claro, exacto. Los que cantan los chalchaleros, ¿se acuerdan, señora? Claro. Felipe Varela viene, los 12 Roberta
Cantate un poquito. No me acuerdo No de te eso. acuerdas de esto. Le voy a preguntar a mi tía Marta. Dale. Es muy importante tu tía Marta, ¿eh? Sí. Tiene que estar acá como asistente. Sí, la voy a traer. Sí. Y entonces, bueno, le cortan una oreja, le quiebran la nariz y le queda colgando así un hilo de nariz le queda. Le dan un tiro acá cerca de la cabeza, le dan un bayonetazo a la espalda. El tipo dice, bueno, está muerto. No entiendo. ¿No? No entiendo. Lo dejan ahí tirado y se van. Se van. Entonces uno dice, voy a volver por las dudas. Se fue a la mierda. El tipo cuando volvió, el otro, ya se levantó y se fue. Una cosa re loca, una cosa re loca. Era como la Esa historia se repitió 4 veces. Sí, un montón de veces, hasta que lo enterraron. Y lo enterraron. Y lo enterraron. Hasta que lo enterraron. Y el tipo salió de adentro de la tumba. Y siguió. Salió, abrió el cajón y Unido. se enterró. Tremendo, un tipo tremendo. Tremendo de verdad. Tremendo. Y se mandó cagadas también, como la que decía recién, por ejemplo, cuando tomó La Rioja, en la ciudad de La Rioja, capturó a la madre de Quiroga y a la esposa. Y las hizo barrer la plaza. Adelante, humillante, terriblemente humillante. Después, Yo no lo sabía. sí. Quiroga después tuvo la revancha porque cuando él perdió en la batalla de Oncativo, que se fue exiliado a Bolivia, le pidió a Quiroga que le mande su familia sana y salva. Y Quiroga se lo manda. Bueno, pero no hizo barrer la plaza y era humillante, sí, es cierto. No, Pero- aparte se afanó un montón de guita de los caudales de la provincia. Bueno, ese detalle, eso es una minucia. ¿Con qué quiere que compre los barcos? Claro. Quiero comprar los barcos. Pero una cosa, bueno, entonces Quiroga le manda a la familia completa a Bolivia, a la Madrid, y la Madrid en una carta le agradece, bueno, yo nunca me voy a olvidar del gesto que usted tuvo para conmigo, etcétera, etcétera. Y Quiroga le contesta, está muy bien, ojalá que algún día nos encontremos usted y yo, porque alguno de los dos va a desaparecer. Así de simple. Fuerte, las palabras fuertes. Así fue la carta. Y la Madrid le contesta, bueno, por más que usted sea mi enemigo, mi mejor enemigo, le agradezco el gesto que tuvo para con mi familia, etcétera, etcétera, que yo no fui capaz de hacerlo con su familia, ¿no? Quiroga noble. Yo, más allá de la malversación, mi opinión, más allá de la malversación de fondos, que puede ser como no la entiendo. fue un afano, ¿eh? Un afano, bueno. Sí, claro. Pero bueno, Las si era cosas una que son. plata que estaba para hacer una cosa y el tipo se la gastó en otra cosa, es una malversación de fondos. Más allá de eso, y más allá de humillar en el servilismo a la Claro. familia de un tipo importante, yo creo que no lo veo como un pecado. Lo que pasa es que era lo que se usaba, no sé si la palabra es usanza en la época, pero, por ejemplo, me voy de tema, hago un paréntesis, ¿no? Fíjate en 1860 y pico cuando Sarmiento entra a La Rioja y captura al Chacho Peñalosa y lo degüella. Lo degüella y le corta la cabeza y la pone en la pica. Mira cómo se quedó así. Quedó seco. O sea, era la usanza de la época, imagínate que eso pasara hoy. Sí, bueno, Que no voy a decir nombres, ¿no? Pero que alguien entrara desde el centralismo porteño, como Mitre tenía en ese momento, estamos saltando 3 décadas, en 1860, 1860. Sí. En ese momento, a una provincia y asesina al jefe político de la provincia, le corta la cabeza y le pone una pica. ¿Por qué es revanchista? Ahora, Imagínense que eso pasara hoy. es que en realidad sí pasa.
Sin la cabeza, entrar, sin la cabeza, sin la la cabeza, sin la cabeza, o sea, así como claro. antes se hablaba por señales de humo y hoy se habla por teléfono, antes se ponía en venganza, se ponía la cabeza de un líder partidario en una pica o se lo metía preso. Busquen usted parecido con mucha con suerte, lo que con usted se quiera. metía preso, con Bueno, mucha suerte. Pero hoy, hablemos hoy. Por eso digo, antes se cortaba la cabeza, se ponía en una pica y hoy día capaz se lo pone preso, se le inventa algo, se le hace algo y se lo pone preso a un líder partidario político con menos beneficio que un terrorista de Estado. Claro, pero estamos hablando antes de la Constitución del 53. Sí, Y después también, ¿no? es- Después también, porque después entraron también en la casa de Urquiza, lo cagaron apuñalando y etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando ya de 1870. Sí, eso me fue mucho, ya 1870 ya se me está yendo lejos. Por eso, pero siguieron las cosas así, de esa forma, hasta que fuimos entendiendo que las cosas no eran por ahí. Voy a tratar de comprimir con algo de color porque Seguí esto, con sí, porque me hizo acordar de otra tía mía. Bueno, ¿Cuál era tu tía? No le puedo decir. Pero, no le puedo- compartime la familia. Era la familia. Compartime la familia. Señores, estábamos que volvían nuestros héroes Brown y Bouchard, volvían ricos a Buenos Aires. Y para festejar el primer año de nuestra independencia, o sea, 1817, salen a recorrer el mundo. ¿Para qué? Lo tengo que leer, porque si no lo leo, zarpan en Argentina, nuestros queridos y amados héroes enfilan para África. Vamos a enfilar para África. Y en un ataque de humanidad absoluta se le ocurre que ya que van por el África, interceptar y atacar barcos de tráfico de esclavos para así ser liberados. O quedarse con ellos, ya que el valor de los esclavos es bastante importante. Lo dejo ahí de incógnita. Ya que andaban por ahí, después de liberar un par de barcos de esclavos, acuérdense que en esa época los esclavos eran plata. Eso era plata. El tatarabuelo, Fijo, perdón, el tatarabuelo de Martínez Dios era traficante de esclavos. Qué feo eso, qué feo. Y yo pensaba Bueno, que yo le he pedido eso. hacía la cosa. Hacía la cosa. Ya que andaban por ahí, tuvieron una idea. Dice, ¿qué tal si vamos a liberar a Napoleón? Que estaba prisionero en la isla de Santa Elena. Hicieron un plan muy bien cuidado y enseguida se dieron cuenta que había un problema, era una quimera imposible porque la isla de Santa Elena era inexpugnable. Y aparte iba a ser gratis, iba a ser por el honor, así que como es todo gratis, no hacían nada, dijeron no, acá no, ¿para qué? Dejarlo ahí que el Santa Elena lo tratan bien. Y siguieron con su derrotero. Desilusionados porque el plan de liberar al compatriota fracasa antes de empezar, siguen bordeando África para meterse en el Océano Índico y así empiezan las luchas contra los piratas malayos, cobrando fama y notoriedad por su temeridad argentina. O sea, los tipos bajaron por África, dieron la vuelta a Sudáfrica y ahí se encontraron el Océano Índico con que había piratas con una monedita en el bolsillo, vamos a robarle, porque el que roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Y le dejaron los ojos redondos, porque era la época de Sandokan. Estos tipos se la bancaban de verdad, ahora es de verdad. Hay que ir contra una cultura de 5.000 años de guerra, estos tipos que ya eran prácticamente gauchos del mar, porque eran gauchos del mar. Seguíamos con 3 naves, que sí, capaz que estaban mejor, porque como volvieron ricos, sí equiparon mejor las naves y tenían más artillería y tenían más experiencia, pero los malayos tienen 5.000 años de guerra, pero no quedó ninguno vivo y ninguno con plata en el bolsillo, porque se la trajeron toda, se la trajeron toda.
Yo creo que ahí empezó la locura del tipo, porque en un momento el tipo se le chifla el moño. Poder, vos no me gusta, vos te mato. Tengo plata en el bolsillo y me compro lo que quiero y ando por todos lados. A tal es el caso que dice, vamos a encarar para Hawái. Hawái tiene un rey, el rey que no me sale el nombre porque me sale de Pokémon. Dígamelo, este que está acá. Espérenme que acá me lo traducen de hawaiano. Kanchamnea primero. Este tipo, el rey de Hawái, es el primer estado que reconoce a la Argentina como país. De boca. Imagínense. ¿Y qué año fue eso? 1818. Imagínense, estaciona Almirante Brown y estaciona este muchacho Buchar en el puerto. Imagínense el puerto, bajan, armado hasta los dientes como un Matrix. Y está el rey, dice, muchachos, ustedes somos argentinos. Yo siempre fui argentino en la primera hora. Dice, bueno, entonces venga, los atienden de primera, una cosa espectacular. Y en un momento el rey, no se sabe si por algún copetín o algo, pisa el palito y dice, no, porque yo justamente tengo un barco acá, que el barco era argentino, era como si tengo un falco en el gallinero. No, el tipo tenía un barco argentino capturado. Imagínate el amigo Buchar, ¿me lo das? Ya, no, porque tenemos que ver, mira, no solamente me lo vas a dar, sino que me lo vas a dar, me vas a dar plata y me voy a llevar aquel, y dame esos 20 que están ahí, que voy a hacer un ejército con ese barco. Y así fue, ¿no le quedó? Un poco a favor y un poco por la fuerza, el tipo se fue de Hawái con un buque y una tripulación nueva. ¿Para dónde agarramos? ¿Para dónde agarramos? Kilómetro cero cerrado, América cerrado, ¿para dónde vamos? Vamos a liberar California. Donde hoy está el circuito de Laguna Seca, ahí fueron los muchachos, con los 3 barcos. Hola, ¿qué tal? Llegamos nosotros. Tomamos California durante 7 días. La bandera de Belgrano se hundió en las costas de Monterrey, que parece entonces la de los españoles. Todavía no se le habían quedado los llanos. No, todavía no. Por eso Falta. Era una ironía. Claro. Y así fue como los tipos conquistaban lo que querían, hacían lo que querían, mataban al que se les cruzaba en el camino o estaba yo, porque yo tengo una remera que dice viva la flauta, a vos te vamos a dar también. Y lo mataban, y no solamente le mataban, sino que le sacaban la plata. Claro, eran corsarios. ¿Cuándo? Eran corsarios. Sí, eran corsarios, iban por todo. Sí. Ahora, ya hicimos todo lo que hicimos. Vamos, ¿qué hacemos ahora? Porque tenemos un montón de plata, tenemos buenos barcos, tenemos mucha gente y estamos en California. ¿Qué hacemos? Me contaron que un tal San Martín quiere liberar Chile por cruzando la cordillera de los Andes. Uy, entonces va a venir, si va a liberar Chile, va a venir para acá, para el Perú. Nosotros estamos en el norte, vamos bajando para el sur y vamos matando a cualquiera que tenga la camiseta de la selección española. No quedó nadie. Entonces, sí, no le quito mérito a San Martín, pero ¿se dan cuenta por qué Buchar está a la sombra de, así como pasó con la Madrid? O sea, hay un montón de camino allanado por gente como la Madrid o por gente como Buchar, que hizo que los próceres sean próceres. No le quito mérito, pero no se lo van a contar en el libro de historia de segundo año. No, hay que escarbar un poco más. Hay que escarbar. Hay que escarbar. No hay manera. Cuénteme un poco, que yo ya me fui muy arriba con el tema de California. No tengo mucho más que hablar de la Madrid porque después se fue a Bolivia, estuvo exiliado. Y cuando volvió, digamos, en 1850 y...
No, falta de Lavalle en el medio. Lavalle se levanta en 1830 y pico contra Rosas, porque, o sea, el personaje odiado de esas décadas fue Rosas. Se levantan los dos, Lavalle es derrotado absolutamente, se va medio como corriendo para el norte, Córdoba, Tucumán, para arriba, muere misteriosamente, no se sabe. Se suicidó con un tiro en la espalda. No se sabe, porque bueno, el tipo iba perdiendo gente, soldados, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una época en que no había plata, no había un carajo de nada, digamos, ¿no? Hay una obra que recomiendo artística que se llama Romance de la muerte de Juan Lavalle, la música es de Falú y la letra es de Ernesto Sábato. Y tiene una pequeña intervención Mercedes Sosa en una canción que se llama Palomita del Valle o algo así, no me acuerdo bien, del fines de los 60, que es una exquisitez. Cierro. Va a Lavalle y atrás de él va a la Madrid, hasta que se da cuenta que ya no puede pelear más, digamos, no le queda más fuerza, no le queda más hombre, no le queda nada, y se queda en Bolivia viviendo. Finalmente muere. Cuando se entera de la campaña de Urquiza contra Rosas, que era el gran tema en ese momento, ¿no? Estamos hablando de 1850, 1851, el pronunciamiento de Urquiza, pronunciamiento de Urquiza, tenemos otro tema ahí para hablar, ¿eh? Sí. Claro, creo. Ya lo creo. Él se va a Montevideo y se junta y se alía tanto con Urquiza como con todos los unitarios que querían voltear a Rosas, ¿no? Porque no los unía el amor sino el espanto, ¿no? En ese caso. Entonces se suma al ejército grande, a lo que se llamaba el ejército grande de Urquiza, y pelea con Urquiza y derrotan finalmente a Rosas. Y finalmente va a terminar muriendo acá en Buenos Aires. Lo entierran en Recoleta, en el cementerio de Recoleta. No. Cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, o sea, 1700, no sabemos, 85, 95, sí. Estamos ahí. 100 o 110, o 90. Claro. Lo exhuman. Lo gracioso es cuando, no es gracioso, es un dato, yo me río por esto, pero cuando sacan el cadáver, los huesos que quedaban, le notan en el cráneo todos los sablazos que tenía en la cabeza y los huesos cortados claro, más de 130 batallas, el tipo, cagado a palo, cagado a golpe con un tiro, le encuentran el tiro, acá, terrible. Era Rambo, sí. Y de ahí lo ponen en un cajoncito chiquito y lo llevan a la catedral de Tucumán. Y ahí está. Ahí está ahora, en la catedral de Tucumán. Lo vamos a ir a visitar. Cuando nos llaman a Tucumán, ahí está. lo vamos a ir a visitar. Gregorio Arauz de la Madrid, que fue un personaje tremendo de la historia argentina, que no hay que perderse, ¿eh? Hay un dato de color que le quiero mandar a un amigo que me sigue por Twitch, me sigue un amigo Martín. Que un dato de color, que después de que tomaron California y flameó la bandera argentina, los alcahuetes de turno que había ahí, le dicen, señor Buchar, mire que hay un señor que tiene una plantación de algodón que agarró a un montón de nosotros que somos unos pobres muchachos, y nos tiene trabajando de esclavos. ¡Ah, esclavo! Como decía Olmedo, ¡esclavo! ¡Oh, no, esclavo! Y encaró. Bueno, no solamente liberó, no mató al señor hacendado, pero le cobró una multa. No dice, acá, yo le digo lo que dice acá en el parte, porque veo que los marinos anotan todo. Dice que libera a los presos y le advierten que hay un señor hacendado que tiene trabajando en sus plantaciones a muchos marinos prisioneros esclavizados. Entonces va en busca del tirano, libera a los esclavos, más esclavos, pone preso al hacendado
y para ser liberado le tiene que cobrar una suma de dinero para la campaña revolucionaria. Como les contaba antes, con el conocimiento que estaba de que San Martín estaba por subir al Perú, él decide ir bajando, tomando todos los puertos que quedaron en manos de los españoles para allanarle el camino. En 1821, ya con San Martín en Perú como protector del país, lo sucede a... no me sale el nombre. ¿Cómo se llama? Lo que sucede con Buchan, perdón, pensé que era el otro gobernador. Tenían un coronel que se llamaba Cochrane. Que se acuerdan que se los dije que el abuelo de este Cochrane fue el que lo volvió loco mientras que Bouchard peleaba con Napoleón. Entonces, San Martín tenía un coronel que era Cochrane, era inglés. No sé eso, usted que está vinculado con San Martín, ¿por qué San Martín tenía ese tipo? Yo creo, no lo sé a ciencia cierta, pero supongo que... Yo la primera vez que lo escucho. Claro, una puede haber sido por plata y otra puede haber sido porque habrán sido masones, los dos. Por el tema de la masonería. Claro, le mandaba un saludo a mi amigo Juan Medina. Un besito. Ahora está el tema. Ahora vamos. El tema es el siguiente, cuando Igual todo es por plata, más allá de que sean masones, había un las dinero. cosas como son, sí. Bouchard, cuando lo ve este tipo, dice, ojo que este tipo no es fiable. Y San Martín dice, acá el que manda soy yo, y siguen con su campaña libertadora. Se van a Perú, llegan a Perú, acuérdense que a Perú llega enfermo San Martín, es otro tema que después lo vamos a charlar un día. Pero en esa confusión que se arma entre se nos está muriendo nuestro libertador con una enfermedad incurable porque no sabían que se podía curar el paludismo. No sé. Lo que se cura con la quinina. Por eso la malaria. Sí. Por eso si sos peruano y en tu bandera tenés quinina es porque salvó al libertador. Lo digo por la duda, Claro. estás en el restaurante haciendo un salchipapa y no Disculpe sabes por qué. una cuestión. ¿Usted leyó el tema de el libro de Don José de García Hamilton? No, porque Le recomiendo ese libro. lo voy a leer. Bueno, lo que les quería comentar es que este hombre Cochrane, ¿Lo estamos haciendo muy larga? No. no importa, pero este es un dato importantísimo. Dice que le pagaron poco. Me pagaron poco, entonces me robo el tesoro de Lima, parte del robo, se sube al barco y se va. San Martín, que muy inteligente, sabe del odio que le tenía Bouchard a Cochrane, le dice, anda a buscarlo. No le dice, hace la gran cruz para mí. No le dice, me equivoqué. No le dice, me equivoqué. Dice, tenías razón, me equivoqué. No, dice, ¿viste? Un chorro, anda a buscarlo. Lo va a buscar. El otro, imagínate, ni tardó un minuto en subirse al barco y salir en persecución. Bouchard ya estaba totalmente desquiciado, pero totalmente desquiciado. Y le dice, no sé cómo, si por Facebook, por megáfono, por radio, no lo sé, le dice, bajar a toda tu tripulación del barco y vamos a batirnos a duelo, los dos a cañonazo. ¿A cañonazo? A cañonazo. Dice los dos, bajá toda la tripulación que ya no tiene nada que ver, el chorro sos vos. Cochrane, que estaba más loco que él, baja a la gente y se empiezan a perseguir y se tiran a cañonazo. A ver, paremos un poco acá. Barco, a vela, 250.000 piolines para tirar, la vela toda desplegada, cañones por todas partes, hay que cargar, ya para cargar un cañón se necesitan 3 tipos. Bueno, había uno en cada barco. ¿Qué hizo Cochrane? No tiró ningún tiro, el que tiraba era el otro. Mientras que Bouchard tiraba, Cochrane sale por... dame gas, prendió los motores y se piró. Con el barco, la guita, y listo, pito, catalán, y el otro quedó tirando tiros. Yo creo que esa derrota de Bouchard le dolió porque era su archirrival, era su kriptonita. Y él se quedó realmente
batiéndose a duelo con esa locura de tirarse cañonazo, y el otro, vámonos antes que llueva. Una cosa, No, yo te digo, lo vivísimo. cuento y me lo imagino. Vivísimo. Es una cosa terrible. Bueno, yo creo que eso lo hizo volver muy loco porque yo creo que ahí sí directamente con eso que le pasó, realmente se le chifló el moño. Él no vuelve a Buenos Aires, se queda en Perú y tiene una plantación. Y si esta historia fuera de Marvel, colorín colorado, este cuento se ha terminado, pero no. No le escribió Marvel, le escribió el mismo que escribió el libro Raíces, que no me acuerdo cómo se llamaba, creo que lo puse por acá. Alex Haley, el que escribió el libro Raíces, no sé si usted lo leyó. ¿Lo leyó, señor? ¿Usted? Nunca lo leyó. Bien. ¿La película no la viste, la película? Con Kunta Kinte. Kunta Kinte, que no era el negro Diego, no. No digan negro. Yo lo dije. No digan negro. Usted dijo. Le decíamos cariñosamente. El tipo se vuelve loco y se vuelve aquel que defendía la libertad y la opresión, termina maltratando a sus esclavos. A tal punto. O sea, tuvo esclavos. ¿Ya tenía esclavos? Tenía esclavos. Sí, tenía esclavos en su plantación, pero los trataba muy mal. Lo voy a leer tal cual porque yo me pongo muy loco. Sí. Después de la séptima nada. Pues aquel que liberó esclavos, aquel que luchó solo y acompañado por la libertad, aquel que luchó contra los tiranos terminó siendo un maltratador de esclavos y el más tirano entre los tiranos, hasta que un motín se sublevan todos los esclavos, no solamente lo matan, sino que lo cortan en pedacitos, por malo. Así que, ahora sí que terminó. A la usanza de esa época, ¿no? A la usanza Sí, los de ese esclavos momento. andaban, pero lo hicieron perder. Sí. Mitre escribió unas palabras sobre Buchan, pero no las voy a decir porque si no ¿Por voy qué a no? politizar el Mitre, tema. me interesa. No lo traje, porque no quise politizar el tema, pero Mitre escribió sobre Buchan. Si quiere, búsquelo, señora. Quiero decir algo a favor de la Madrid, porque cuando pasó lo de 1828, en donde Lavalle da un golpe de Estado a Dorrego, que era gobernador de la provincia de La Rioja, de Buenos Aires, lo captura en Navarro, y sin juicio y sin nada, lo manda a fusilar. ¿Usted sabía eso? Bueno, Por eso me sorprendí cuando claro, se considera el primer golpe de Estado de la historia argentina. Lavalle también que era, bueno, no quiero hablar demasiado, y decir improperios. es un problema. Claro, sin juicio, así sumarísimo, lo manda a fusilar. En ese momento, ahí en el lugar, estaba la Madrid, que era compadre, porque Dorrego era padrino de uno de sus hijos. Entonces, la Madrid lo acompaña hasta el lugar en donde iba a estar, en donde lo iban a fusilar, y Dorrego le pide si tenía una chaqueta para prestarle para morir de manera más honrosa. Claro, como morir con el uniforme. Con el uniforme, exacto. Entonces la Madrid le va al carruaje y le busca la chaqueta y se la presta, le recibe las cartas porque Dorrego había escrito cartas para su mujer y su hija, despidiéndose. No mandó ninguna de sus amigos de San Martín. Es que no eran amigos. Sí. Dorrego de San Martín. Ellos se metieron amigos, de hecho que cuando él quiso volver a ayudar a su abogado. Sí, bueno, cuando pasó esa parte, San Martín llegó hasta Río de Janeiro. Cuando llega a Río de Janeiro se entera que Lavalle lo fusiló, sí. Y no vuelve. Se vuelve a Europa. Jugó esa historia argentina. Jugó esa historia. Muy. Entonces la Madrid le presta su chaqueta y Dorrego es fusilado por la chaqueta de la Madrid. Siendo que uno era federal y el otro era unitario acérrimo, ¿no? Eso habla de la honra y de la honra, ¿no?
Los códigos. Los códigos, exacto. Militares y... Pero igual, sí. para nuestros próximos encuentros, el próximo encuentro tiene que ser de mujeres y un poco más de color. ¿De mujeres, por Me ejemplo? gustaría Manuela Pedraza, me gustaría Mariquita Sánchez de Thompson. Sí, impresionante, Mariquita. Ya, si te vas a pedir Mariquita Sánchez de Thompson, después no me llames para decirme no, porque Mariquita. Mira. Ah, sí, mira. Ahí está. Ahí está. ¿Tenés Mariquita? Escuchá, tenés Mariquita, tenés Guadalupe Cuenca, la mujer de Mariano Sin Moreno. politizar. No, sí, Pero si hablamos de la mujer de Mariano Moreno. pero bueno, pero estamos hablando de... Vamos a hacerlo más de color, más de tertulia. Yo para comprometer No ya estamos para el hablando de próximo. política, estamos hablando de la historia. No perdamos de vista que la Vamos a perder historia, su historia. la historia es política fosilizada. Cierto. La historia es política fosilizada. Nosotros estamos hablando de cosas fósiles, no de la actualidad. No. Pero bueno, está No el quiero hablar de la principio. actualidad tampoco, ¿eh? No, actualidad tampoco. No. Señores, muy rico todo. Fue un placer estar con Un ustedes. placer, ¿eh? Un placer. Acá. Muy rico todo. En otro momento. Me voy a comer. Muchas gracias.